Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a tener la presentación del Journal Club denominado Biomarcadores de recaída de asma y disminución de la función pulmonar en adultos con remisión espontánea del asma, un estudio de corte basado en la población. Mi nombre es Gladys Abigail García García, soy residente de primer año de alergias e inmunología clínica. Mi profesor asesor, doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada, a quien le agradezco su asesoría. Bueno, y la revista a la cual vamos a tener a continuación tiene un factor de impacto de 1471 con fecha de publicación del 2023. Fue publicada en la revista de la Journal European of Allergy and Clinical Immunology. El autor, el doctor Daniel Tan, su objetivo fue identificar los patrones y parámetros de por vida del asma que conducen a una obstrucción del flujo de aire, para evaluar el papel del control farmacológico y no farmacológico del asma en la prevención de la obstrucción fija de los pacientes que tenían asma. Él tiene a cargo 28 publicaciones y 1,444 citaciones. Vamos un poco a la introducción. Sabemos que el asma tiene una prevalencia mucho más alta en niños. Es una afección respiratoria común en todos los grupos de edad. Y va a mejorar durante la adolescencia y muchos logran la remisión al comienzo de la edad adulta. El objetivo del estudio fue que usaron datos del estudio de salud longitudinal de Tasmania. Tasmania es un estado de Australia donde la población es uno de los lugares o los estados donde tiene una población más pequeña de Australia. Se evaluó la asociación entre los biomarcadores inflamatorios y la recaída del asma con disminución de la función pulmonar en adultos con remisión espontánea del asma. ¿Cuáles fueron los métodos a utilizar? Pues es un estudio longitudinal y esta está basada en una población de niños que nacieron en 1961. Ellos asistieron a una escuela de Tasmania, Australia, en 1968, 7 años, cuando ya tenían 7 años. En 2002, ellos volvieron a encuestar a esos niños, ya tenían 43 años, ya eran adultos, y las muestras correspondientes para asma se sometieron a evaluaciones clínicas en 2004 con una edad de los pacientes de 45 años y en 2010 ya tenían 50 años. La corte se volvió a estudiar en el 2012 y para ello ya tenían 53 años. O sea, en total ellos estudiaron a los pacientes desde que tenían 7 años hasta los 53. Y bueno, vemos en la parte donde está en círculo Tasmania, que es un estado de Australia. Es como una isla pequeña. Bueno, y vamos a hablar sobre dos definiciones, que es lo que se enfoca este estudio, que es la remisión espontánea del asma y el asma recidivante. La remisión espontánea es cuando hay ausencia de síntomas sin medicación relacionada con el asma, sin uso de atención médica durante los últimos 12 meses. Asma recidivante es cuando ya hay una recurrencia de los síntomas del asma y hay una medicación relacionada con el uso de medicamentos para el asma durante los últimos 12 meses. Bueno, y la población de estudio. Son dos tipos de poblaciones. Hay una población con remisión espontánea del asma del 2004 y uno del 2010. Los del 2004 tenían 45 años y los del 2010 tenían 50 años. En los que tenían remisión espontánea del 2004, lo que se estudiaron fueron biomarcadores de inflamación sistémica. Y en los pacientes que tenían, que hicieron la revisión en el 2010 cuando tenían 50 años, identificaron biomarcadores de inflamación de las vías respiratorias. En realidad ahorita les voy a describir cuáles fueron los biomarcadores de la inflamación sistémica y cuáles de las vías respiratorias. Bueno, estos son los biomarcadores de inflamación sistémica. Entonces lo que hicieron fue extraer sangre a los pacientes en 2004. Los pacientes acá tenían 45 años. Las muestras se centrifugaron a 2.500 revoluciones por minuto y durante 15 minutos, y esto fue almacenado a menos 80 grados centígrados. Las citocinas proinflamatorias y las relacionadas con TH2 se midieron en ensayos Lincoplex de alta sensibilidad para la interleucina 4, 5, la 6, la 8, la 10 y el factor de necrosis tumoral alfa. Se evaluaron límites superiores e inferiores. El límite superior fue de 2.000 y el límite inferior fue de 0.65 microgramos por ml.
Los que vimos previamente eran los biomarcadores de inflamación sistémica. Ahora los biomarcadores de inflamación de las vías respiratorias es las muestras de aliento exhalado condensado que se va a identificar como EBC. Se recolectaron en 2010, tenían 50 los participantes tenían 50 años. Esta recolección se tomó en cuenta en base a los protocolos de la Asociación Torácica Americana y la Sociedad Europea Respiratoria, luego de que las muestras se almacenaran a menos 80 grados centígrados. Las concentraciones de productos de óxido nítrico en muestras del aliento exhalado condensado se utilizaron y se modificaron, se midieron y se utilizaron una modificación fluorescente del método de Gris. En realidad el método de Gris es una prueba química en donde lo que se va a identificar son los nitratos orgánicos. El límite inferior de estas pruebas de aliento exhalado fue de 2.5 micrómetros por ml y por debajo del límite inferior se tomó, o sea, la lectura por debajo del límite inferior se les asignó 1.5 micrómetros. Micromoles por litro, perdón. La prueba de aliento exhalado de óxido nítrico se definió como una concentración por encima del límite superior de una muestra de referencia de participantes del estudio longitudinal de Tasmania que cumplieron con los siguientes criterios: que no fuera asmático, nunca fumador o que no tuviera rinitis alérgica. El umbral superior, inferior fue de 2.5 micromoles por litro y el superior fue de 5.05 micromoles por litro. Entonces, no fumador, no rinitis alérgica y nunca asmático. ¿Cuáles fueron los métodos que se utilizaron? Entonces, para la función pulmonar, la espirometría previa al broncodilatador, que se midió en 2004, 2010 y 2012. Para ello, los pacientes en 2004 tenían 45 años, en 2010 50 y ya en el 2012 53 años. La espirometría tras el uso de broncodilatador inhalado utilizaron salbutamol 300 microgramos y se midió en 2004 y en 2012. En 2010 no se realizó. Realizaron las pruebas de provocación con metacolina inhalada en 2010 y la espirometría post-broncodilatador nunca estuvo disponible, o sea, no la realizaron. Y las pruebas, como bien lo dije previamente, fueron realizadas de acuerdo a la Sociedad Americana Torácica y a la Sociedad Europea Respiratoria. Entonces, los valores previstos para la espirometría se obtuvieron de la iniciativa de pulmonar mundial y el cambio anual en la función pulmonar se calculó como la diferencia desde el inicio del seguimiento dividido la duración del seguimiento de años. Entonces, la hiperreactividad bronquial fue definida como un volumen expiratorio forzado mayor o igual a 20% durante la provocación con metacolina, una dosis de provocación de 2 miligramos o menos. Y aquí tomaron en cuenta las concentraciones de citocinas como percentil alto, medio y bajo. Entonces, los que estaban arriba de 67 eran percentiles altos, los que estaban entre 33 y 67 eran percentiles medios, y los que estaban por abajo de 33 eran percentiles bajos. Las diferencias de media se utilizaron para variables continuas mediante regresión lineal y se obtuvieron las variables categóricas mediante la regresión de Poisson con varianza de error robusta. Los factores de confusión fue sexo, tabaquismo, índice de masa corporal, ocupación y el que estuvieran expuestos a dióxido de nitrógeno. Los análisis se realizaron con esta B16. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? En 2004 los pacientes tenían 45 años, en 2010 tenían 50. Aquí hay una prevalencia estimada de adultos con remisión espontánea del asma en esta población del estudio longitudinal de Tasmania.
Entonces, en el 2004 hubo una remisión espontánea de 26.5 y en el 2010 una remisión espontánea del 30% de los pacientes que tenían 50 años. Entonces, vemos que es un poquito más alta a los 50 años. Vamos aquí desde el inicio de que hicieron todo el estudio. Entonces, de 594 adultos que fueron evaluados en 2004, 466, que equivale al 78%, se volvieron a estudiar. Y de ellos el 81%, del 81, que equivale al 17%, recayeron en el 2012. De 364 adultos con remisión espontánea del asma en el 2010, 318 pacientes, que equivale al 87%, se volvieron a estudiar y 109, que equivale al 34%, recayeron en 2012. La duración media del seguimiento fue de 8.5 y 3.6 años. Bueno, y acá tenemos las citocinas que fueron evaluadas. Tenemos la 4, 5, 6, 7, 8, 10 y el factor de necrosis tumoral. Y aquí nos hace referencia a que no fueron diferentes entre adultos con remisión espontánea y los pacientes en la población general sin asma. Entonces ellas no se tomaron en cuenta. Sin embargo, hablan del factor de necrosis tumoral, que si se encontraba alto, entonces sí había una mayor recaída de asma, igual que la hiperreactividad bronquial, que es de lo que les voy a hablar posterior. La 4 y la 6, estas si se encontraban alta, lo que hace referencia es que iba a haber una disminución del volumen expiratorio forzado y de la capacidad vital forzada pre y post broncodilatador. Y la interleucina 10, si estaba alta, de igual manera tenía una disminución del FEV, del volumen expiratorio forzado y de la capacidad vital forzada posterior al broncodilatador. Entonces acá tenemos la figura donde vemos las interleucinas. En la parte superior se encuentra marcada como gris, en la parte media azul y en la parte inferior como amarilla. La parte superior son todas las que están, las clase 1, que era el perfil, perdón, las clases de TH alto. Las celestes son las de TH promedio y las naranjas son las de TH2 bajas. Entonces, las clase 1, que era el perfil promedio, se caracterizó por citocinas séricas dentro del tercil medio, que se encontraban, como había descrito previamente, entre 33 y 67. Y esto equivalía a un 33%. La clase 2, que era el perfil TH2 baja, estas eran las que se encontraban menor a 33. Entonces, de estas, interleucina 4, 5 y 6 equivalía a un 24%. Y el perfil TH2 alto eran las que se encontraban por arriba del 67. Entonces, de estas, la interleucina 4, 5 y 6 equivalían a un 42%. Entonces, la que más sobresale ahí es el perfil TH2 alto. Bueno, y decía también en el estudio que los adultos que tenían un perfil TH2 altos tenían una probabilidad más alta de tener rinitis alérgica y eczema. En cambio, los pacientes que tenían TH2 baja tenían más probabilidades de ser asmáticos, fumadores actualmente. Entonces vemos en la gráfica donde marqué en rojo los pacientes que tenían rinitis, los pacientes, los que tenían un perfil TH2 alto, tenían más probabilidades de ser riníticos y con eczema. En cambio, los pacientes que tenían TH2 baja, que es el que está acá, tenían más probabilidades de ser fumadores actuales. Y lo que marqué en rojo, que son proporciones similares en los tres grupos, se clasificaron con antecedentes de asma de aparición temprana en comparación con los pacientes con asma de aparición tardía mayor a 13 años. Bueno, aquí no hubo ninguna diferencia del TH2 alto y TH2 bajo porque ambos se asociaron con una disminución acelerada del volumen expiratorio forzado y de la capacidad vital forzada posterior al broncodilatador. Lo que sigue es que la asociación entre el perfil TH2 alto y la disminución del volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada posterior al broncodilatador pareció ser mayor en los que nunca habían fumado en comparación con fumadores actuales y los exfumadores. Entonces lo marco en rojo, TH2 alto, TH2 bajo. Y bueno,
Los que le comentaba previamente, el factor de necrosis tumoral alfa fue el que más se asoció, fue la interleucina que más se asoció a recaída del asma. Y también a ello se asoció la hiperreactividad bronquial. Entonces, la prevalencia de la hiperreactividad bronquial en pacientes con remisión espontánea del asma fue de 20.8%. Y la hiperreactividad estuvo presente en 64% de los pacientes que no habían, o sea, que no habían tenido asma, y en 46.9% en los pacientes que tenían asma actual. Durante la remisión espontánea, la hiperreactividad se asoció a un mayor riesgo de recaída de asma posterior. La prevalencia de la prueba de aliento exhalada por óxido nítrico elevada en adultos tenía una remisión espontánea de 7.1%, y esta estimación fue de 6.8% en pacientes que no tenían asma y de 12.9% en pacientes que sí tenían asma. No se encontró evidencia de una asociación entre la prueba de aliento exhalado de óxido nítrico y la recaída de asma posterior o la disminución de la función pulmonar. Entonces, este estudio lo que evaluó fue la relación entre los biomarcadores, todas las interleucinas que previamente describí, y la inflamación subclínica en adultos con remisión espontánea del asma y futuras recaídas y disminución de la función pulmonar. Entonces, ¿cuáles fueron los datos importantes? Que la hiperreactividad bronquial y el factor de necrosis tumoral alfa fueron los que se encontraban elevados durante la remisión espontánea, con una mayor prevalencia de que hubiera una recaída del asma. Estos hallazgos indicaron que los biomarcadores de inflamación, como el factor de necrosis tumoral y de las vías respiratorias, tienen una utilidad pronóstica en adultos con remisión espontánea del asma. Y varios estudios han demostrado que la inflamación subclínica y la hiperreactividad bronquial pueden persistir durante la remisión espontánea. O sea que puede que el paciente ya esté en remisión, pero puede volver a presentarse. Este estudio fue el primero en examinar la relación entre la hiperreactividad bronquial y los resultados respiratorios con remisión espontánea del asma, y se encontró que hay una probabilidad 2 veces mayor de recaída del asma durante un periodo de seguimiento de 3 años. La prueba de aliento exhalada de óxido nítrico, si se encontraba elevada, fue poco común entre los adultos y no se encontró evidencia de una relación entre la prueba de aliento exhalada de óxido nítrico y la recaída del asma con disminución de la función pulmonar, o sea, no hubo relación. Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando encontramos un perfil TH2 alto y TH2 bajo? Pues que si encontramos un perfil TH2 alto, pues nos estará marcando que pueda ser de un origen de obstrucción. Y el perfil TH2 bajo que pueda ser de origen restrictivo. Entonces, estos pacientes van a tener una disminución tanto de la capacidad vital forzada como del volumen expiratorio forzado. Y bueno, los que les hablé previamente, lo del factor de necrosis tumoral, que es lo que más relevancia tuvo en el estudio, que si se encontraba alto, pues tenía mayor recaída o mayor riesgo de recaída de asma. La 4, la 6 y la 10, que eran las que estaban asociadas a disminución de la función pulmonar, que como previamente identifiqué, pues nos iba a hacer relación a la capacidad vital forzada y al volumen expiratorio forzado. Y esto era antes y después del broncodilatador. Los niveles de factor de necrosis tumoral se relacionaron con aumento de la hiperreactividad bronquial y en el asma, y la inhalación del factor de necrosis tumoral induce hiperreactividad bronquial en controles sanos. ¿Cuáles fueron las fortalezas? Pues se identificaron los antecedentes de asma de por vida de los pacientes, se delinearon las muestras de remisión espontánea del asma, en donde utilizaron datos prospectivos, porque las edades que se utilizaron fue desde que tenían 7 años hasta los 53 años. La naturaleza del estudio permitió evaluar la prevalencia de la remisión espontánea del asma dentro de una corte de población general, y el conjunto de datos del estudio longitudinal de Tasmania, que permitió tener una amplia gama de factores de confusión. Por ejemplo, las mediciones de la exposición anual a la contaminación del aire, que se sabe que influyen los marcadores. Igual en el estudio hablaban de los
factores de confusión que hubieron, que hablamos del sexo, del tabaquismo, del índice de masa corporal y los pacientes que estaban expuestos al óxido de nitrógeno. Se utilizó un enfoque imparcial de datos para explorar patrones objetivos de los perfiles de biomarcadores sin necesidad de hipótesis a priori. ¿Cuáles fueron sus limitaciones? Pues a pesar de los grandes esfuerzos para optimizar la recolección, el procesamiento y el almacenamiento de las muestras podría haberse afectado por la absorción celular y la población celular en el periodo en la recolección y en el análisis posterior. Hablaban en el estudio que no se tomó en cuenta el ayuno y en el momento de la recolección de las muestras y que esto pudo haber una alteración en las interleucinas tanto 6 como 8 que son de variación diurna. La espirometría posterior a la broncodilatación no se realizó en el 2010, que fue algo que recalqué, y la disminución de la función pulmonar posterior a la broncodilatación no pudo evaluarse para la muestra de remisión espontánea del asma del 2010. Mientras que la prueba de aliento exhalada de óxido nítrico tiene una buena reproducibilidad, esta en realidad a largo tiempo es mala porque lo que pasa es que no se usa en entornos clínicos. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Pues que las personas con riesgo de recaída de asma, tanto que tuvieran factor de necrosis tumoral alfa o que tuvieran hiperreactividad bronquial o que tuvieran un deterioro en la función pulmonar, tanto que tuvieran perfiles TH2 bajo como TH2 alto, podrían beneficiarse del seguimiento con una espirometría repetida. Los estudios con medidas de inflamación sistémica y de las vías respiratorias con una amplia gama de biomarcadores van a ayudar a identificar mejor a los pacientes con riesgo de resultados adversos. Y ahora su checklist. ¿Por qué se realizó el estudio? Entonces, el objetivo del estudio fue identificar la asociación de la inflamación subclínica de adultos con remisión espontánea del asma, la futura recaída del asma y la disminución de la función pulmonar. Entonces vemos que pues sí hay datos de tanto del factor de necrosis tumoral como de la hiperreactividad bronquial que nos pueden indicar una recaída del asma. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Pues una investigación primaria. ¿Fue apropiado el diseño del estudio? Sí, permitió estimar la prevalencia de la remisión espontánea del asma dentro de una corte en población general. ¿Fue ético el estudio? Sí. El estudio fue original, sí, ya que se evaluó la prevalencia y el valor pronóstico de la inflamación con remisión espontánea del asma. Se identificaron una serie de biomarcadores. Todos los biomarcadores que se fueron identificados, tanto 4, 5, 6, 8, 10 y el factor de necrosis tumoral, y que se asociaron de una forma independiente con los resultados respiratorios futuros. ¿Sobre quién es el estudio? Sobre los pacientes que se identificaron desde los 7 años hasta que tenían 53 años, y 52, perdón, y que es un estudio realizado en Tasmania. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Sí. Y se controló de forma adecuada, sí, y fue lo suficientemente grande, claro que sí, porque fue un estudio que se realizó realizaron desde el 2004 hasta el 2010, pero fueron pacientes que se fueron estudiando desde que ellos tenían 7 años hasta los 52 años, 53, perdón. Y bueno, invitarlos siempre para los highlights, que son el 29 de septiembre, y pues muchas gracias.